El invierno se había instalado en la casa con una frialdad que iba más allá de lo meteorológico. Mi abuela, el alma de la familia, había partido apenas 3 días antes de Nochebuena, dejando un silencio pesado y un vacío que resonaba en cada habitación. Yo, embarazada de casi 9 meses, sentía el peso de ambos. La vida dentro de mí se movía inquieta, como presintiendo la quietud mortuoria que nos envolvía. Ese día, con la familia fuera arreglando los últimos detalles del funeral, me quedé sola. Una urgencia primitiva de limpieza, de borrar rastros, me poseyó. Descolgué las pesadas cortinas de terciopelo del dormitorio y las sábanas, decidida a lavarlo todo. Con las ventanas desnudas, la luz grisácea del atardecer se filtraba sin piedad, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire. La casa, entonces, se sintió diferente. No solo vacía, sino desprotegida. Expuesta. Un frío húmedo se aferraba a los huesos de la construcción, a pesar de que la calefacción zumbaba con fuerza. Fue en ese silencio cristalino, mientras doblaba una sábana en el comedor, cuando lo escuché. Crujido. Un sonido seco y familiar en el descanso de la escalera de madera. Mi corazón dio un vuelco, pero mi mente, por inercia, buscó una explicación tranquilizadora. La abuela siempre subía y bajaba, yendo a la azotea a atender o a su habitación a buscar algo. Un suspiro de alivio escapó de mis labios. Y entonces, el recuerdo me golpeó como un cubo de agua helada. La abuela ya no estaba. La habían velado en el funeral, su cuerpo yacía en una caja de pino. La realidad se quebró. El alivio se convirtió en un nudo de hielo en el estómago. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, los sentidos alerta. Los pasos continuaron. No eran rápidos ni amenazantes, sino lentos, ponderados. Crug, crug, crug. Subían hacia la azotea. El mismo ritmo pausado que ella tenía, el de sus caderas doloridas. Sentí el frío intensificarse, pasar de húmedo a gélido, un manto invisible que se posaba sobre mis hombros. El vello de mis brazos se erizó. Desde donde estaba, podía ver la base de la escalera. No había nadie, pero los pasos, esos pasos fantasmales, seguían su camino, cada uno de ellos resonando en el hueco de mi pecho. Hasta que cesaron. Habían llegado arriba. El terror es una sustancia espesa. Me paralizó. Mi bebé dio una patada fuerte, como un recordatorio de que debía protegernos. Con un esfuerzo sobrehumano, logré arrastrarme hasta el teléfono en la cocina. Marqué el número de mi madre con dedos temblorosos. «Mamá, hay alguien en la casa», susurré, mi voz quebrada por el pánico. «¿Qué? Ángela, sal de ahí. Llama a la policía». No, no son pasos normales. Son los de la abuela. Un silencio incómodo del otro lado. «Cariño, es el estrés. Estás agotada». Colgué, sintiéndome más sola que nunca. Sabía lo que había oído. Mi mirada se clavó en la puerta del patio que daba al jardín trasero. Allí, en el cristal empañado por la diferencia de temperatura, una figura se recortó por un instante. Una silueta baja, encorvada, que se desvaneció en la penumbra del crepúsculo. No era una sombra sólida, sino algo más sutil, como una mancha de frío en el aire. De repente, un ruido metálico y áspero me hizo gritar. Venía de la azotea. Era el sonido del tendedero de ropa, ese alambre oxidado que chirría cuando se extiende. Alguien, o algo, estaba tendiendo ropa en la azotea. Una oleada de náusea me recorrió. Me apoyé en la pared, luchando por no desmayarme. El frío era ahora tan intenso que podía ver mi aliento formando pequeñas nubes blancas en la penumbra de la cocina. Los pasos regresaron. Bajaban de la azotea. Crug, crug, crug. Más lentos esta vez, como si quien los diera estuviera cansado. Se detuvieron en el rellano, justo frente a la puerta de lo que había sido su habitación. La puerta, que yo había cerrado con llave por respeto, emitió un chasquido suave. No se abrió, pero supe, con una certeza visceral, que algo había cruzado el umbral. El miedo alcanzó su punto álgido. Ya no podía quedarme allí. Agarré las llaves del coche y,
con pasos torpes, salí tambaleándome de la casa, sintiendo la mirada invisible del frío en mi nuca. Regresé horas después, con mi marido y mis padres. La casa estaba cálida, normal. Las cortinas y sábanas, aún en la lavadora. Subí a la azotea con recelo. No había nada fuera de lo común. Pero al bajar, pasando por la habitación de la abuela, una foto en el suelo me llamó la atención. Era una vieja fotografía en blanco y negro de ella, joven, con su primer hijo en brazos. Sonreía con una ternura que me partió el corazón. La foto había estado siempre en la mesita de noche, y no había razón para que estuviera tirada en el umbral. La recogí, y fue entonces cuando lo entendí. El frío, los pasos familiares, el tendedero, la sombra, no eran manifestaciones de maldad, sino de costumbre, de un amor tan arraigado que ni la muerte podía disolverlo de inmediato. Quizás solo era ella, repitiendo su rutina por última vez, asegurándose de que todo estaba en orden antes de irse. Quizá, en su nueva e intangible existencia, solo quería ver mi embarazado vientre, bendecir a su bisnieto de la única manera que le era posible. Pero aunque ahora lo racionalice, aunque encuentre consuelo en esa idea, nada puede borrar el terror absoluto, puro y primitivo, que sentí en aquellos interminables minutos. El miedo no provenía de lo que el fantasma pudiera hacerme, sino de la aterradora certeza de que lo imposible era real, y de que los muertos, a veces, no se van del todo.